Apreciados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, un saludo cordial a todos ustedes y también a los radioescuchas de la emisora Radio Puerto Cabello. Hoy celebra la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones, lo que se llama el Dominus, una jornada de reflexión de esta actividad tan importante como es la actividad misionera, la actividad más importante que tiene la Iglesia. Recordemos que la Iglesia existe para evangelizar. Esa es la finalidad primaria, fundamental de la Iglesia. Por lo tanto, el día de hoy es un día importantísimo para la actividad, para reflexionar sobre esta realidad de las misiones. Por otro lado, ya hemos sabido pues que esta mañana tuvo lugar en Roma la beatificación de su santidad el Papa Pablo VI, Papa que siguió a Juan XXIII y que tuvo el mérito de dar continuidad al Concilio Vaticano II, de prácticamente llevarlo hasta la etapa final de su realización, y toda la etapa de renovación de la Iglesia que vino posteriormente del concilio, que fueron años muy difíciles y complicados una vez que culminó el Concilio Vaticano II. De manera pues que la Iglesia hoy está de plácemes de júbilo por este nuevo santo, por decirlo así, que contamos nosotros en el cielo, como fue su santidad Pablo VI. Bien, la palabra de Dios de hoy, por supuesto, es la palabra que nos propone la Iglesia. Es una propuesta, la palabra de Dios. Siempre tenemos que tomarlo como una propuesta. Dios habla para que nosotros le escuchemos. Y a veces nosotros puede darnos la sensación que la palabra de Dios no coincide muchas veces con nuestros intereses, con nuestro tema que estamos celebrando, por ejemplo, hoy el caso de las misiones, etc. Pero siempre hemos de tomarlo como una propuesta. Dios habla y tenemos que escuchar. Y la palabra de Dios siempre es una palabra, como es palabra de Dios, es una palabra viva, una palabra que se adapta muchas veces a nuestro requerimiento, siempre tiene una enseñanza concreta al momento que estamos viviendo nosotros. Hoy se habla de ese famoso encuentro que tuvo Jesús con las autoridades judías, con los fariseos y un grupo de sus discípulos, los herodianos, que fueron a hablar con Jesús. Más que hablar, más que dialogar, quisieron como ponerle una trampa, un dilema, una paradoja, para ver si él respondía adecuadamente o bien si cometía algún error. Con respecto a un tema muy difícil, como es cómo Jesús interpreta la autoridad del César, es decir, la autoridad de quien gobierna, por una parte. Por otro lado, pues, toda la tradición, toda la creencia en Dios, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿qué va primero? Entonces, esa era una trampa para ver qué respondía Jesús, porque si respondía que era Dios, entonces se pondría en entredicho la obediencia a la autoridad, y si respondía que era el César, se pondría en entredicho la creencia hacia Dios, que va primero. Y Jesús, muy sagaz, muy inteligente, le dice que le muestren una moneda que se utiliza para pagar impuestos, y entonces le muestran un denario y él pregunta de quién es esa efigie que está allí, ese rostro, esa figura, y le dicen que es el César, es decir, la autoridad suprema del Imperio Romano.
Y entonces Jesús da una respuesta muy inteligente. Le dice, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hay que cumplir con ambos, pues. Una respuesta sumamente inteligente por la cual las autoridades, los fariseos y aquella gente que fue enviada quedaron pues callados, quedaron con la boca cerrada, no pudieron decir nada. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa sencillamente pues que en nuestra vida ordinaria tenemos por supuesto que cumplir con Dios. Ya lo dice la primera lectura, el profeta Isaías hablando sobre Ciro, ese rey que va a dar luego la libertad interior de los israelitas para que recobren nuevamente su territorio. Y al final dice, entre las propiedades que tiene que tener este ungido, dice que tiene que ser aceptar la autoridad de Dios como lo primero. Yo soy el Señor y no hay otro, dice el profeta Isaías, para poner pues el hecho de que hay que obedecer a Dios. De manera que ya que aparece en esta lectura del profeta Isaías, pues la prioridad o la obediencia a Dios como lo supremo. O sea, las cosas de Dios hay que respetarlas, hay que acatarlas, hay que obedecer, hay que vivir por los caminos de Dios, por los mandamientos de Dios. Y eso es lo que el profeta Isaías le atribuye a Ciro, a ese rey que va luego a dar la libertad a los israelitas. Y por otro lado también hay que obedecer a los hombres, hay que obedecer las leyes humanas, hay que obedecer las autoridades, hay que obedecer la autoridad. Y este es un punto también muy importante también. Nosotros a veces creemos que somos cristianos solamente por nuestra piedad, por el cumplimiento de las obligaciones religiosas o estrictamente espirituales, como son, por ejemplo, rezar, ir a misa, hacer un acto piadoso, cumplir de vez en cuando con alguna promesa, etc. Eso está muy bien, pero no puede estar separado del cumplimiento de la obligación de construir una nueva sociedad, de comprometernos políticamente incluso para que esta sociedad cambie. Eso es lo que el Señor se refiere cuando dice hay que obedecer al César también, al César lo que es del César. Nosotros los católicos estamos muy acostumbrados a ser un poco esquizofrénicos en este sentido, es decir, dividimos las cosas. Muchas veces tenemos una doble moral. Nos comportamos religiosamente de una forma, pero a nivel exterior, a nivel de la sociedad, no somos comprometidos. No somos comprometidos, por ejemplo, a mejorar el lugar donde vivimos, participar en la junta de vecinos, en los consejos comunales, participar, por ejemplo, en un partido político, participar en la construcción de una nueva sociedad. Entonces, prácticamente le hemos dejado la construcción del país solamente a un grupo minoritario de personas que ya sabemos las consecuencias que han traído para el país. A veces nosotros recriminamos a los políticos que no cumplen con su deber, pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿y yo qué hago? ¿Por qué yo no participo? Hay gente que dice, no, yo no me meto en política, es un problema. No, usted tiene que meterse en política. Puede ser que no le guste la política, puede ser que no la atraiga la política, pero si nosotros somos ciudadanos, nosotros no podemos dejar que el país vaya de cualquier manera, de manera irresponsable, y después nosotros lo que hagamos sea criticar nada más. Es muy fácil criticar y decir que las cosas están mal, y decir que fulano de tal tiene la culpa. Eso es muy fácil hacerlo.
Pero nosotros como ciudadanos, como cristianos, al César lo que es del César. ¿Qué significa hoy al César lo que es del César? Significa compromiso por el cambio de nuestra sociedad, por la construcción de una nueva sociedad, que implicará pues, participar en cualquier sindicato, en un consejo comunal, en un partido político, en una junta de vecinos, en una junta de condominio, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque es una posición cómoda, que el Señor no quiere al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ambas cosas son necesarias. No puedo decir que a Dios lo que es de Dios cuando no me comprometo por transformar mi país. La verdad que eso tenemos nosotros que entenderlo. Eso es lo que quiso decir el Señor. Y hablando de las misiones, hermanos, tiene que ver con la parte de a Dios, lo que es de Dios. Nosotros pensamos que las misiones es un problema solamente de un grupo minoritario de personas, los misioneros heroicos que se fueron para África, para Asia, para Oceanía, o aquellos que están en nuestro país, en las zonas indígenas. Por supuesto, esa es una parte importantísima de las misiones. La misión al gentes, predicar el Evangelio a quien no conoce a Jesucristo. Eso tenemos que hacerlo. Más de las 2/3 partes del mundo, de la humanidad, todavía no conoce a Jesucristo, conoce a Jesucristo como su Dios, como su Mesías. Entonces, que por supuesto que tenemos que estar preocupados por la gente que no conoce a Jesucristo. Y para eso existe pues esa parte de la iglesia que es el trabajo misionero. Pero la misión no es solamente eso. Nosotros, desde el momento en que somos bautizados, nos constituimos en discípulos y misioneros. De verdad que yo soy misionero. El bautizado es un misionero. Y tenemos que llevar la palabra de Dios a todos los ambientes. No hay cristiano, no hay discípulo que cree en Jesucristo y después no sea misionero. Eso va junto. Por eso un cristiano se puede definir perfectamente como un discípulo misionero. Ya no se habla de discípulo y después misionero, sino que es el hecho de ser discípulo implica ser misionero. Sobre todo porque nuestra sociedad, aunque se dice que es una sociedad cristiana, es una sociedad que está descristianizada, los valores que se viven, las preocupaciones que tiene, por ejemplo, nuestra juventud, no son cristianas. Hemos llegado prácticamente a una sociedad ya que a lo mejor entre comillas es cristiana, pero es una sociedad descristianizada. Y por eso se habla de la nueva evangelización, o lo que el Santo Padre Francisco habla de una iglesia en salida, es decir, una iglesia cuyas preocupaciones no se resuelven dentro del templo, dentro de las casas parroquiales, sino que la iglesia fundamentalmente se define por ir a las periferias, por ir a donde están los problemas. Una iglesia que tiene que involucrarse, esa es la palabra que utiliza el Santo Padre, en su ocupación apostólica, la alegría del Evangelio. Una iglesia que tiene que involucrarse. Y ahí estamos todos, hermanos. Por eso nuestra primera prioridad es ¿qué estoy haciendo yo para convertir mi ser cristiano en un ser misionero y pertenecer a un movimiento? Por ejemplo, hoy está la Cofradía del Santísimo organizando la misa, la Minerva. No puede conformarse la cofradía solamente con este acto. Tiene que ver su impronta misionera. Más que preocuparse del grupo de personas que están aquí, hay que preocuparse de las personas que están afuera. Preocuparse. No atraerlos simplemente a la iglesia para que vengan a misa. No. Vamos a preocuparnos de sus problemas. ¿Cuál es la circunstancia que están viviendo? ¿Cómo está su vivienda? Si pasan hambre, si están enfermos, si creen en algo, porque muchas personas ni siquiera salen de su casa a veces por la inseguridad, porque tienen miedo. Nosotros no podemos juzgarle y decirle, bueno, son malos.
Una iglesia misionera tiene que salir afuera a ver qué pasa, a esas casas donde hay invasores, donde hay gente que nosotros a veces hasta menospreciamos muchas veces. ¿Qué pasa allí? No tanto preocuparnos porque la gente no venga a misa. Qué decepción, yo que esperaba que el fulano de tal que le invité a misa y no vino. No, no. Ese es un problema secundario ahorita. Tenemos y es un problema también secundario que crezca nuestra cofradía. Bueno, sí crece muy bien, pero el problema primario de la cofradía es ver qué pasa afuera, en las casas, en los vecindarios. Esa es una iglesia en salida, una iglesia misionera, que debe ser nuestra definición, debe ser nuestra primera preocupación. No tanto crecer mi grupo, que esté la iglesia llena. Por más que la iglesia llena, siempre seremos una minoría que venimos a misa. Tenemos que preocuparnos de los que no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué han dejado de asistir? Eso es la primera preocupación nuestra. No de que tener la iglesia llena, ese es un problema completamente secundario. Entonces, hermanos, esa tiene que ser nuestra preocupación. Nosotros, hoy día de las misiones, no solamente rezar por las misiones que están fuera, en países lejanos, sino por nosotros mismos, para ver hasta qué punto mi compromiso misionero lo estoy efectuando a Dios lo que es de Dios. Y yo me defino precisamente por ser cristiano, por ser creyente en Jesucristo. Y el creyente en Jesucristo tiene que ser misionero por antonomasia, como prioridad. Todos somos misioneros. Por eso la iglesia se declara en misión. La iglesia de Santo Padre Francisco, su primer sínodo, su primera exhortación apostólica fue la alegría del Evangelio. Todos sobre la evangelización. Y acaba de concluir el sínodo extraordinario sobre la familia, los problemas actuales de la familia para su evangelización. Fíjense ustedes, el Santo Padre pues tiene la certeza o tiene el criterio de la evangelización como criterio fundamental de su pontificado. La evangelización, la misión. Ese debe ser nuestro criterio también para nuestra realización. Por otro lado, pues nos alegramos mucho por la beatificación de su santidad Pablo VI. A él se debe, entre muchas cosas, esa exhortación sobre la evangelización, la Evangelio Nunciandi, una carta apostólica maravillosa de Pablo VI, donde definió muchas cosas que actualmente se están realizando. Precisamente se debe a la labor de su santidad Pablo VI. Nos alegramos mucho pues con esta beatificación, este gran evangelizador, este pontífice extraordinario con que conquistó la iglesia durante el siglo XX, hoy pues es elevado a los altares. Nos ponemos